Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Jesús, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Jesús Aliaga Morote nos comenta es lo siguiente. ¿Por qué no producen Blu-ray 8K si hay televisores 8K? Y bueno, es una pregunta muy breve. Y bueno, la respuesta a esta pregunta la hemos abordado en un montón de videos de Fotograma 24, aunque no específicamente hablando de por qué no hay Blu-ray 8K. Hemos platicado de pantallas 8K, hemos platicado de la resolución, hemos platicado de por qué no todas las películas están en 4K, hemos hablado de los Blu-rays 4K nativos y los Blu-rays 4K que son escalados. Hemos hablado de un montón de temas relacionados con esta pregunta. Pero el día de hoy vamos a explicar específicamente por qué no tenemos Blu-ray 8K. Y la respuesta es que entre el 70 y el 80% de las películas que han sido grabadas en formato digital, pues en realidad fueron grabadas en una resolución mucho menor al 4K. Normalmente las películas, incluso de estudios bastante grandes, están en una resolución 2K. ¿Y cuánto es 2K? Para aquellos que pregunten, porque muchos me dicen, 2K es 1440p, lo cual es totalmente incorrecto. 2K es prácticamente 1080p y ya se los he comentado en videos anteriores, entonces no voy a profundizar en ese tema. Pero 2K es prácticamente 1080p. Lo que sí puede llegar a suceder es que una película directamente de la cámara, o sea el archivo que produce la cámara, sí puede venir en resolución 3.5K, 4K, 4.5K, 5K, 6K, 6.5K, etc. Pero normalmente cuando ese archivo ya se pasa, digamos que para terminar la película, para realizar el proceso de edición, el proceso de añadir efectos visuales, etc., todo eso se convierte en una resolución mucho más baja. Porque si por ejemplo tú tienes un archivo de cámara que esté en 6K, pero tus efectos visuales están en 1080p o 2K, pues sí se va a notar una gran discrepancia en cuestión de claridad. Y seguramente me preguntarán, pero entonces ¿por qué los efectos visuales no los terminan en 4K, 5K, 8K, lo que sea? Y la respuesta es muy sencilla, porque hacer eso consume mucho tiempo. Y en la industria cinematográfica, el tiempo, de hecho en cualquier industria, el tiempo es dinero. Entonces si tú tienes que invertir tiempo, tienes que invertir poder de procesamiento, tienes que invertir en servidores con mayor capacidad, porque no crean que el archivo de la cámara donde se van a poner los efectos visuales y todo eso se mete directamente en la computadora. Normalmente se meten en un servidor y desde el servidor empiezan a requerirlo, empiezan a solicitarlo los distintos departamentos, ya sea edición, efectos visuales, etc. Estamos hablando del mundo hollywoodense. Tal vez las producciones de televisión tengan un workflow mucho más reducido, pero en el mundo hollywoodense normalmente las grandes producciones se almacenan en un servidor donde los archivos están seguros, tienen respaldos, etc. Y cada departamento puede ir extrayendo lo que requiere de ciertos archivos y tal vez almacenar una versión local o un proxy de ese archivo para poder editarlo y ya posteriormente exportar una versión final del trabajo que ellos hicieron. Pero normalmente pues toda esta infraestructura es prácticamente una red local sumamente robusta. Pero eso significa que pues también va creciendo dependiendo de los requerimientos que tenga el estudio. Si durante muchísimos años hemos tenido películas digitales en resolución 2K, y de esto estoy hablando de inicios, o mejor dicho, de finales de los 90s, la primera película que fue grabada en formato digital fue La Amenaza Fantasma. Pero ojo, porque seguramente algunos me van a decir, no es cierto, fue El Ataque de los Clones. Sí, El Ataque de los Clones fue grabada completamente en digital, pero en La Amenaza Fantasma fueron las primeras pruebas con una cámara digital de Sony. Y fue así como George Lucas dijo, ok,
podemos empezar a transicionar del filme hacia el mundo digital. Entonces, a finales del 99, que fue cuando se estrenó La amenaza fantasma, según recuerdo, la infraestructura de todos estos lugares de producción, pues precisamente se ha basado en una resolución 2K. Y muchos me van a decir, bueno, pero es que en aquella época no existía el HD, después ya existió el HD. No, desde aquella época, como les dije, el 2K es 1080p. Los filmes llevan muchísimo tiempo teniendo una resolución mayor a lo que nosotros hemos obtenido en casa. Incluso les puedo decir que cuando las películas se filmaban literalmente en filme, pues tienen una resolución mucho mayor. Resolución entre comillas porque es el mundo análogo, y en el mundo análogo no existe la resolución, simplemente es la densidad del grano. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces lo que sucede es que pues todo este costo de hacer más grande la infraestructura, más robusta, pues es algo que tiene que considerar el estudio. ¿Realmente el usuario final, el espectador final, va a poder aprovechar toda esta resolución? La realidad es que no. Primero, las pantallas 8K que hemos visto en el mercado normalmente andan entre las 70 y 80 pulgadas. La realidad es que a 80 pulgadas, pues una resolución 8K sigue siendo una resolución demasiado alta para una pantalla de ese tamaño. Una pantalla de ese tamaño comienza a aprovechar la resolución 4K, pero ni siquiera le está explotando al máximo. Necesitas pantallas mucho más grandes, pero aún así ya la puedes empezar a aprovechar dependiendo de la distancia a la que te sientes de esa pantalla. La realidad es que en ese tamaño de pantalla pues nunca vas a aprovechar el 8K en realidad. Tal vez si te acercas y te ponen un material grabado en 8K y empiezas a ver las caras de las personas que están entre la multitud, pero ya acercándote muchísimo a la pantalla, pues sí vas a ver una diferencia en resolución. Pero a una distancia, digamos, tradicional, va a ser bastante complicado que realmente aproveches la resolución 8K. Ya por ahí de las 110, 120, 130 pulgadas, ya empiezas a llegar al territorio en que una pantalla 8K podría comenzar a tener beneficios. Pero estamos hablando de que ya es una pantalla mucho más grande de las que están allá afuera. Pero entonces, David, ¿por qué los fabricantes están insistiendo en que pasemos a 8K? Bueno, porque es, digamos, el marketing. El marketing descubrió que la gente no se fija realmente en la calidad de imagen. No sabe la gente qué es lo que da una buena calidad de imagen. Entonces, la forma de resumírselo a una persona es diciéndole un número que va de menor a mayor. Entonces 2K, que era 1080p, pues es un número relativamente bajo. Después tenemos el 4K. 4K pues suena más que 2K, entonces debe de ser mejor. Y 8K, pues uno lo escucha y dice, 8 es más que 4, seguramente es una tecnología mucho mejor. La realidad es que la resolución tiene otra razón de existir. La resolución en una cámara lo primero que te permite es mayor flexibilidad creativa. Si tú grabas una película en 8K, eso te va a permitir hacer zooms, recortar la imagen, recomponer la imagen sin perder resolución precisamente. Tú puedes mantener una resolución 4K a pesar de que hayas hecho zoom a solamente un cuadrante de toda la imagen. Ese es el beneficio de una resolución en cuestión de la producción cinematográfica. En cuestión de la reproducción es conforme va creciendo la pantalla. Una pantalla 8K, una resolución mejor dicho 8K, se aprovecharía muchísimo, por ejemplo, para una sala IMAX. En una sala IMAX, pues la resolución 8K se va a aprovechar demasiado porque es una pantalla gigante. En ese caso no quieres ver los píxeles. Pero cuando estamos hablando de una pantalla de televisión tradicional de 80 pulgadas, pues la realidad es que no estás aprovechando esa resolución. Normalmente esas resoluciones están diseñadas para sistemas de proyección. Entonces, la existencia de televisiones 8K no es otra cosa más que, digamos, el marketing intentando venderte una nueva televisión.
Pero David, realmente yo he visto que las pantallas 8K se ven mejores que las pantallas 4K. Definitivamente la resolución cambia la calidad de imagen. Pero eso sería algo totalmente falso. La razón por la que las pantallas 8K se ven mejores que las pantallas 4K actuales es que las pantallas 8K pues tienen la última tecnología en cuestión de la iluminación trasera, en cuestión de cómo generan su contraste, en cuestión de cómo generan los colores. Al ser un producto mucho más caro, pues se recortan menos esquinas. Pero si esa misma tecnología la utilizaras en una pantalla 4K, la pantalla 4K se vería igual de bien. La única diferencia sería la resolución, pero aún así en una pantalla de 80 pulgadas la realidad es que las diferencias van a ser mínimas. Y hay un montón de estudios que han demostrado que justamente una pantalla 8K, incluso pantallas 4K, en cierto tamaño de pantallas y a cierta distancia se vuelven irrelevantes. 1080p en muchos de los casos es una resolución más que suficiente. Nuevamente, la resolución es en lo último que se tendrían que fijar para comprar una pantalla. Hay otros factores como el contraste, los colores, que son mucho más importantes que la resolución. Pero bueno, ahora, ¿por qué no hay Blu-ray 8K si ya existen las pantallas 8K? Y como se los dije al inicio, es porque el contenido no existe. La mayor parte de películas que están allá afuera fueron creadas en 2K, o sea 1080p. Y lo que hemos visto cuando pasamos al formato Blu-ray 4K es que muchas películas son 4K falso. ¿Por qué? Porque convierten esa película en 2K o en 1080p hacia 4K. Utilizan algoritmos avanzados, inteligencia artificial en algunas ocasiones, pero la realidad es que no hay un verdadero beneficio. Si tú comparas un 4K escalado y un Blu-ray 1080p, es sumamente difícil lograr ver las diferencias. Pero ahora, esto tiene que ver con las películas que fueron grabadas de forma digital. Hay un montón de filmes allá afuera que fueron precisamente filmados, no fueron grabados con cámaras digitales, sino que se grabaron en filme. Y muchos me van a decir, ay, pues esos filmes han de ver todavía peor que las cámaras digitales. Pero la realidad es que no. El filme, al ser análogo, pues no tiene una limitante de resolución, simplemente tiene que ver con la densidad del grano. Entonces, esas películas normalmente, dependiendo del investigador, el filme se puede traducir a una resolución entre 6K y 8K. Yo le apostaría más al 6K en cuestión de un filme en 35 milímetros. Conforme va aumentando el formato, pues obviamente la resolución o la resolución entre comillas va aumentando. Si tienes un filme de 70 milímetros, pues seguramente eso se puede traducir a un 8K o incluso hasta un 12K. Entonces, los filmes antiguos son los mejores candidatos para hacer una transferencia a 8K. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues que necesitamos tener un intermedio digital. Y eso significa sacar los interpositivos de esos filmes y escanearlos en el caso de que el interpositivo esté en buenas condiciones. Si no está en buenas condiciones, tienes que ir, digamos, ya a la fuente de la película. Y ese proceso es bastante, pero bastante costoso. Por eso hemos visto que para muchos lanzamientos en Blu-ray 4K utilizan el mismo transfer que se utilizó para el Blu-ray 1080p. Porque normalmente en esos Blu-rays 1080p ya se había creado un transfer en 4K y simplemente se pasó a 1080p en un disco Blu-ray y entonces se veía una mayor claridad. Pero ahora, como ese transfer ya está en 4K, lo puedes pasar directamente a un disco 4K. Uno de esos ejemplos es Jaws, Tiburón. Tiburón, hace ya bastante tiempo, cuando salió en Blu-ray 1080p, venía todo un documental de cómo fueron arreglando ciertos problemas que tenía la película por su edad. Había manchas, había polvo,
había daños en la imagen, tuvieron que unir, digamos que un cuadro anterior y uno posterior para crear un cuadro digital manualmente, pintar ciertos defectos que tenía la película, y todo ese proceso fue un proceso sumamente costoso, pero lo hicieron en una resolución 4K. Lanzaron el Blu-ray 1080p con ese transfer, y ahora que tenemos un Blu-ray 4K, pues no tienen que realizar todo ese proceso nuevamente. Simplemente agarran el transfer que estaba en 4K, que les costó muchísimo dinero, y lo pasan a un disco 4K que tiene una resolución mucho más alta, y entonces ya lo podemos ver en nuestras pantallas como fue originalmente remasterizada la película. Pero si se dan cuenta, he hablado de los transfers en 4K de películas antiguas. Hasta donde yo sé, no hay ninguna remasterización de películas antiguas que hayan sido hechas en una resolución 8K. Entonces, pues eso nos quiere decir que ni siquiera las fuentes que tienen una resolución mucho más alta, nuevamente resolución, porque el filme es análogo, no tiene resolución, pero es la fuente que tiene, digamos, mayor detalle, ni siquiera esa fuente ha sido transferida a una resolución 8K. Digamos que en este momento, si tú quisieras ver una película en 8K, tendría que ser una película muy específica. Primero, tendría que haber sido grabada en 8K. Segundo, sus efectos visuales tendrían que haber sido creados en 8K. Y tercero, la película ya en su conjunto tendría que haber sido terminada en 8K. Entonces seguramente hay algunos filmes allá afuera que tienen esa resolución, pero seguramente son 3, 4 películas en 8K. Entonces pues esta transición hacia pantallas 8K a mí me parece que es algo innecesario, sobre todo cuando estamos hablando de televisiones que en su mayoría no están superando las 95 pulgadas. En ese caso yo siento que 4K es más que suficiente. Si comenzamos a hablar de proyectores, en ese caso ya la resolución 8K empieza a volverse mucho más relevante, o también en pantallas que ahora ya existen que son modulares, que eso sí creo que sea el siguiente paso en la televisión o en la tecnología de pantallas, que tú vayas uniendo ciertas piezas que compres de pantalla, las vayas juntando con otras que ya tengas y puedas ir aumentando el tamaño de tu pantalla, y en ese momento que tú tengas una pantalla de 150, 160 pulgadas, en ese caso sí va a hacer sentido tener una resolución 8K, pero actualmente la realidad es que es simple marketing. Aquellas personas que han comprado una pantalla 8K, qué bueno, no es una mala pantalla, al contrario, van a tener las últimas tecnologías, pero si tú estás esperando que ese 8K sea el factor que vaya a hacer que la pantalla se vea mejor, pues no es el caso. Ese 8K simplemente es el marketing diciéndote, tú consumidor que no sabes demasiado de tecnología, pues aquí te tengo un número más grande que el 4K, ahora es 8K. Entonces, pues es un número mayor y eso para ti significa que es mejor, cómprala. Y van a ver que el día de mañana, si llega a ver el formato Blu-ray 8K, estas pantallas que actualmente se fabrican 8K no van a ser capaces de reproducir esos Blu-rays 8K. ¿Por qué? Porque seguramente la especificación de HDMI, la especificación de HDR, todo eso va a ir cambiando con el tiempo. Justamente fue lo que pasó con la resolución 4K. Las primeras pantallas 4K no son capaces de reproducir ni siquiera HDR. Simplemente pueden reproducir la resolución 4K, pero no pueden reproducir todo el verdadero beneficio que nos llegó con el formato. ¿Por qué? Porque en un inicio no existían los estándares ni de HDMI, no existía el HDR, etc. Entonces, cuando estamos hablando de pantallas con una resolución mucho más nueva, mi opinión es que se esperen. Al menos que seas un millonario que se pueda dar el lujo de comprar una pantalla de 300,000 pesos y el siguiente año volverla a cambiar porque ya no es compatible con nada, en ese caso sí te recomiendo pasar a una pantalla 8K. Pero si eres un consumidor de a pie
que compra una pantalla y espera que esa pantalla, como es 8K, le dure unos 10, 12 años, pues este no es el momento de comprar una pantalla 8K, porque esa pantalla no va a durar 12 años. Lo más probable es que vaya a durar como máximo unos 4 años, y en 4 años, si es que tiene éxito el formato 8K, en ese momento se van a comenzar a crear los estándares para un formato 8K, y seguramente esas pantallas van a caducar porque no van a poder adoptar esos nuevos estándares. Y bueno, pues esa es la realidad con el formato Blu-ray 8K. No va a existir porque simplemente las películas no están creadas para esa resolución. Es una resolución demasiado alta, y entonces ahora los fabricantes se están basando en algoritmos de inteligencia artificial para hacer un escalado de esas imágenes. Pero la realidad es que un escalado jamás se va a comparar con una resolución nativa. Ellos simplemente quieren que compres la televisión más cara, pero muchas veces, y lo más probable, es que no son las televisiones que van a durar el mayor tiempo por los estándares. La televisión va a seguir encendiéndose y apagándose. Lo que no va a suceder es que esas televisiones sean compatibles con los estándares que pudieran existir en un futuro y que sean ya los específicos para 8K. Y bueno, Jesús, espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma24, o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.